defensa. Muchísimas gracias, Andrea y Juan, por acompañarnos en esta tarde. A los presentes, por favor, si tienen alguna pregunta, les vamos a agradecer, o bien nos levantan la mano o la ponen por escrito mediante el chat que nosotros les vamos a dar lectura. Andrea, por favor. Perfecto, muchísimas gracias, María Cristina. Primero, agradecerle a la Cámara de la Pequeña Industria Guayas por extender esta invitación a la Asociación de Bancos y también a Juan, que va a estar acompañándonos hoy en la parte de perspectivas políticas. Muchísimas gracias por darse este espacio. Vamos a intentar abordar la mayor cantidad de temas que puedan ser relevantes desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de la gestión que ustedes realizan. Y en esta línea, el enfoque en mi presentación va a estar encaminado principalmente a los temas económicos. Y con esto me refiero a aquellos desafíos, cómo se encuentra la situación del país para también poder marcar un camino de las perspectivas que tenemos para el siguiente año. Quiero comenzar hablando de una variable que es muy importante dentro del tema económico, que es el crecimiento económico. Y quizá en esta variable comentarles un tema para que ustedes puedan tenerla de manera muy familiar dentro de lo que hacen en el día a día. Esto se refiere a, por ejemplo, ustedes están a punto de cerrar el año dentro de sus negocios, pensar en un tema de crecimiento en ventas para el siguiente año. Es decir, si este año cierran con un nivel de ventas en cierto nivel, que el próximo pueda ser 5% mayor, 3% mayor. Esta variable lo que nos dice es eso mismo, pero a nivel país. Es decir, cuando yo estoy diciendo acá, por ejemplo, que este año la expectativa es cerrar con un crecimiento de 1.5%, es que la producción total del país, la suma de todas sus producciones, de todos los negocios que existen en el país, sea 1.5% mayor a lo que fue el año 2022. A eso es lo que le estamos apuntando. Y en este gráfico quiero hacer mención a dos temas importantes. En primer lugar, bueno, para este año 1.5%, el anterior año cerramos en 2.9%, es decir, estamos en una desaceleración económica. Ya vamos a ver cuáles son las causas, pero mucho más preocupante todavía. Para el año 2024 esperamos un 0.8%, es decir, las expectativas económicas para el próximo año en términos de crecer, de producir más como economía, pues tienen una desaceleración importante. Además, otros temas que destacan la atención en este gráfico es, aquí se puede ver el impacto de la pandemia. Fue una caída en la producción total del país del casi el 8%, y también podemos ver una de las crisis más graves también que afrontó el país, que fue 1999, cuando entramos en un periodo de dolarización tras consecuentes causas y consecuentes crisis que habíamos acarreado durante años, y aquí el crecimiento, la caída en crecimiento fue de casi el 5%. Entonces, en términos de crecimiento, lo más fuerte que ha atravesado el país desde los años 60, que tengo datos acá, es precisamente la pandemia. Luego le sigue la crisis de 1999 y luego hemos tenido otros momentos de crisis como el año 2015, por ejemplo, cuando cayó el precio del petróleo, el año 2008, cuando también estuvimos afectados de manera colateral por la crisis financiera global. Pero un poquito las expectativas, y para resumir con esto, de crecimiento económico entonces para los siguientes años, y estos son datos oficiales del Banco Central, especialmente para el año 2024, están marcados por una desaceleración. Es decir, vamos a crecer, pero vamos a crecer en menor ritmo que el año anterior. Aquí podemos ver las mismas cifras. Esto, digamos, nuevamente, si ustedes quisieran hacer el símil de esto, es como que ustedes tuvieran sus niveles de ventas trimestrales. En este caso, esto es la producción total de la economía de manera trimestral. Y lo que nosotros estamos viendo acá es, por ejemplo, en pandemia, cuántos trimestres consecutivos de caída tuvimos. Acá nos dice que el más fuerte que fue el segundo trimestre del 2020, que fue justamente cuando afrontamos el periodo de confinamiento más difícil. Y para hablar de crecimiento económico, esto es lo que nosotros siempre vamos a buscar a nivel empresarial. Siempre queremos que el próximo año sea mejor que este, que las ventas sean mayores. Y como país también, como país queremos que la producción vaya creciendo cada vez más. Y para eso hay dos variables importantísimas que están ligadas. La primera es la llegada de dólares al país, es decir, la cantidad de dinero que está en el Ecuador y cómo eso se puede dinamizar cada vez con dólares más frescos. Y para eso, en esta primera parte, me voy a centrar precisamente en cómo llegan estos dólares.
Una fuente importantísima y seguramente con la que ustedes están mucho más familiarizadas es precisamente la parte de las exportaciones. Las exportaciones que en los primeros 9 meses del año son principalmente no petroleras en un 72% y petroleras en un 28%. Hemos exportado un total de 23.413 millones. El momento que nosotros exportamos, mandamos nuestros productos al mundo e ingresan estos dólares frescos al país y por supuesto todo esto dinamiza la producción y hace que el crecimiento se impulse. Si hablamos a nivel de producto, las exportaciones, en este momento las exportaciones petroleras están pasando un momento malo y esto principalmente a temas de operación, es decir, oleoductos que no están funcionando a su capacidad, que están en mantenimiento y esto ha llevado a que las exportaciones petroleras de crudo caigan en un 25% en estos primeros 9 meses de 2023. Por otro lado, las exportaciones no petroleras han despuntado y han estado manteniendo lugares de liderazgo dentro de lo que es, dentro de los principales en el mundo. Por ejemplo, el camarón, que tiene ingresos por exportaciones por 5.561 millones de dólares en estos primeros 9 meses del año y que no solamente se convierte ya en el primer producto de exportación en Ecuador, y me refiero que le supera al petróleo, acá crudo está agregado, pero le supera al petróleo ya como producto individual, es decir, el camarón es nuestro primer producto de exportación, sino que también posiciona al Ecuador como el exportador número 1 en el mundo de camarón. Entonces, esto nos hace tener unas exportaciones no petroleras que despuntan. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el banano, que tuvo unas exportaciones por 2.845 millones y un crecimiento del 17% anual. Productos mineros, que también son clave dentro de las exportaciones, por 2.667 millones y un crecimiento del casi el 26% anual. Entonces, esta es una fuente importantísima de llegada de dólares al país. Sin embargo, también debemos considerar que en nuestra estructura económica las importaciones juegan también un rol crucial y muchas precisamente materias primas, muchos bienes que nosotros tenemos que importar son parte del proceso productivo. Entonces, las importaciones han venido decreciendo casi en un 5%, ascienden a 21.635 millones y esto se debe precisamente al dinamismo económico que estamos atravesando actualmente, donde la producción dentro de muchas empresas, incluida la parte petrolera que les comentaba, no está en su máxima capacidad. Y como para ver la llegada de dólares y cuánto nos deja este sector, las exportaciones y las importaciones, lo que tenemos que hacer es lo que llegó por todas las exportaciones, los 23.413 millones, menos lo que salió en pagos por importaciones de productos que trajimos al país. Entonces, lo que nos queda son casi 2.000 millones de dólares, 1.800 millones en saldo positivo de dólares frescos que están acá en el país gracias a justamente nuestra relación comercial con el mundo. Adicional a esto, tenemos otra fuente importantísima que son las remesas que envían nuestros migrantes y estas remesas ascienden a 5.000 millones de dólares en términos anuales, medidos en los últimos 12 meses, y esto se vuelve una cifra récord, pero una cifra que ha venido creciendo en el tiempo de manera importante, principalmente, fíjense aquí, después de la pandemia. Después de la pandemia, el tema de remesas ha crecido con una velocidad mucho más importante que antes y esto se debe a que muchas economías avanzadas inyectaron dinero a las familias que en gran medida eran migrantes y en este sentido pues han podido también canalizar estos recursos hacia Ecuador, alcanzando esta cifra de 5.000 millones. En términos del crecimiento económico del PIB, esto es un 4% del PIB, es una cifra muy, muy importante. Y también tenemos las remesas salientes, o sea, es decir, los inmigrantes que viven acá, remesas que envían hacia otros países, y esto equivale a alrededor de unos 500.000 dólares, o sea, es mucho menos de lo que entra. Entonces, en términos netos, tenemos alrededor de 4.500 millones de remesas de dólares frescos que se quedan en el país debido a recursos que envían justamente nuestros compatriotas. Aquí están los 4.300 millones que les comentaba, que vendrían a ser ya las remesas netas, lo que permanece acá en Ecuador.
otra fuente importantísima. ¿Por dónde llegan estas remesas? La mayor cantidad de remesas, en un 52-53%, llega por bancos. Luego llega a través de couriers y remesadoras, y una parte más chiquita llega también por cooperativas y mutualistas. Otro tema importante, y digamos acá tenemos la gran tarea para el país en términos de llegada de dólares: inversión extranjera. Inversión que es completamente incipiente, llega apenas a 128 millones de dólares al año. Esto es según los últimos 12 meses. Acuérdense, teníamos en exportaciones casi 1.800 millones que se quedan en términos netos, 4.300 en remesas, y por inversión apenas 128 millones de dólares. Y acá tenemos temas importantísimos que se pueden mejorar a la luz de ser más atractivos para la inversión internacional, principalmente considerando que tenemos dólares. Uno de ellos, pues, puede estar muy ligado a la institucionalidad, a lo que se ofrece Ecuador para la llegada de inversionistas, a lo que ofrece también para temas de operación, temas de poder realmente consolidarnos como un hub que se maneje considerando las mejores prácticas internacionales y que podamos promover esa competitividad con el mundo. Entonces, esto es una gran tarea pendiente todavía para Ecuador en materia económica. Y un tema final de llegada de dólares está relacionado precisamente con la llegada de financiamiento, es decir, cuánto podemos nosotros pedir de financiamiento, y me refiero al país, acceder a recursos de créditos desde multilaterales, desde otros países y desde organismos que nos puedan facilitar financiamiento. En este caso, el financiamiento, acceder a un crédito como país o como una empresa, está ligado a esta variable importante que es el riesgo país. Riesgo país, y aquí les he puesto un comparativo de varios países de la región, y en este caso nosotros desde hace pocos días ya superamos a Argentina, que Argentina y Ecuador siempre están peleándose ahí por quién tiene mayor riesgo país. Superamos a Argentina y ahora estamos por encima de ellos, por detrás apenas con poquitos puntos de Bolivia. ¿Cuál es el problema de tener un riesgo país alto? Esto lo que le dice al inversionista internacional, lo que le dice al organismo financiador, lo que le dice es: mira, Ecuador tiene una alta probabilidad de no cumplir con sus obligaciones, es decir, de no pagar las deudas que tiene actualmente. Y si nosotros dejamos de pagar, tenemos una carta de presentación muy mala para poder acceder a nuevo financiamiento. Entonces, la probabilidad es justamente alta porque, por ejemplo, en este momento los recursos que están llegando por petróleo son mucho menos. Entonces, si tenemos menos ingresos, tenemos menos dólares disponibles para poder justamente cumplir con nuestras obligaciones. Y a esto se suma la situación fiscal en la que se encuentra el país, en la que ya voy a entrar en un momento. Entonces, este es un poco el panorama dentro de el acceso a financiamiento. Si alguien quisiera invertir en Ecuador o darnos financiamiento, o por ejemplo Ecuador quisiera salir a emitir bonos en el mercado internacional, este nivel de riesgo país significa que Ecuador debería estar compensando a sus potenciales inversionistas en pagando al menos un 20% de rendimiento, lo cual es completamente imposible dentro de una operación y dentro de lo que podríamos acceder. Entonces, esto limita mucho que lleguen dólares vía financiamiento, que es la cuarta forma dentro de lo que hemos visto acá. Pero además, Ecuador tiene una altísima volatilidad dentro de este riesgo país y dentro de cómo nos percibe el resto del mundo. Y acá, por ejemplo, una de las razones también por las cuales no llega inversión. Muchas de las cosas que suceden en el país causan esta volatilidad. Por ejemplo, puede ser que cae el precio del petróleo, el riesgo país se dispara. ¿Por qué? Por justamente lo que mencionaba, hay menos recursos disponibles para poder cumplir con obligaciones, para poder hacer pagos y transacciones en el día a día. Por ejemplo, hay renovación de autoridades, hay cambios políticos, y esto genera incertidumbres dentro de los mercados, y pues son bastante sensibles a los movimientos del riesgo país. Y aquí, bueno, algunos temas políticos, que eso ya lo va a abordar Juan más adelante, pero yo quería mostrarles un poquito la volatilidad que tiene este riesgo país, que por ejemplo acá en el 18 de enero del 2023 estaba por 1.000 puntos, ahora ya estamos en los 2.000 que les mostraba previamente. Eso en la parte de llegada de dólares, nuevos dólares, exportaciones, remesas, el tema de inversión y el tema de financiamiento. Ahora pasemos a revisar brevemente cómo se encuentra la situación de las cuentas fiscales que está manejando
que está manejando hoy en día el fisco. Y en esta línea, muy importante ver algo dentro de lo que es nuestro presupuesto, el presupuesto total que tiene el país, que básicamente como un presupuesto empresarial es ingresos menos gastos. ¿Qué es lo que indicaron las últimas cifras oficiales? Que el presupuesto iba a cerrar con un déficit del 2.4% del PIB. Esto era alrededor de 2.500 millones de dólares. Es decir, que este año íbamos a cerrar con un déficit de 2.500 millones de dólares. ¿Qué llama la atención acá? Bueno, primero, Ecuador es un país deficitario, es decir, a lo largo del tiempo, todos los años mantenemos un déficit. ¿Okay? Sin embargo, ahora las nuevas autoridades que se acaban de posicionar mencionan que este déficit podría superar los 5.000 millones, es decir, ser un poquito más del doble de lo que se esperaba y alcanzar entre un 4 y un 5% del Producto Interno Bruto, lo cual nos pondría en una situación bastante complicada para justamente poder hacer frente a ciertos gastos y ciertas obligaciones. Y todo esto va de la mano con lo que veíamos antes del riesgo país, con la imposibilidad de poder atraer más dólares a Ecuador. Entonces, este es uno de los principales temas complejos que dentro de las perspectivas 2024 es muy recomendable poderlo seguir porque está relacionado a la salud de las finanzas públicas, está relacionado a qué tan hábil es el gobierno justamente poder gestionar la llegada de nuevos dólares, sea vía financiamiento, sea vía inversión y por supuesto reactivando mucho más la producción del país y atrayendo más llegada de dólares también vía exportaciones y remesas. La recaudación, a la luz de lo que está pasando en materia económica, pues la recaudación para el gobierno también ha caído y ha caído, ya hay una contracción de más de 100 millones, 0.3% en el acumulado. Ustedes pueden ver cómo se ha comportado acá. Esto fue pandemia. Cuando llegó la pandemia, justamente también se vio afectada la recaudación porque si a las actividades económicas no les está yendo bien, pues el pago de impuestos es consecuente a mi nivel de ventas. Luego hay la recuperación que tuvimos ya con el tema de vacunación y hoy pues que tenemos perspectivas económicas de desaceleración y todo lo que está sucediendo, la recaudación total también ha ido cayendo. Y esto significa menores ingresos para el Estado y por supuesto un mayor déficit en línea de lo que les mostraba anteriormente. ¿Cuáles son los impuestos que más aportan a la recaudación? Es el IVA, el impuesto a la renta. Acá tenemos algunos de los principales que tenemos acá, el impuesto a la salida de divisas, etcétera. Entonces, en materia económica, algunos de los principales desafíos para ir cerrando en esta parte es todas las calificaciones de riesgo y todo lo relacionado al riesgo país para poder acceder a financiamiento. ¿Qué tanta buena percepción de nosotros como país tienen afuera, de que somos buenos pagadores, de que vamos a cumplir con nuestras obligaciones para poder acceder a estas líneas de crédito que para una economía dolarizada como Ecuador son fundamentales? El deterioro de las arcas fiscales, lo que les he mostrado, hay menores ingresos, tanto ingresos petroleros, y acá me voy a esta parte que también les he mencionado, pero también desde la parte tributaria. Y el panorama actual pinta complejo en términos de no tanto poder reducir gastos de manera importante. Hay temas como, por ejemplo, el fenómeno del Niño, temas de apagones, temas que pueden llegar a ser de emergencia y que requieren recursos adicionales que podrían complicar un poquito más esta situación fiscal. Dentro de este panorama, algo crucial es justamente el sector bancario. Y el sector bancario, hablábamos al inicio del crecimiento económico y hemos visto crecimiento económico, hemos visto cómo llegan dólares al país y estos dólares se canalizan y fluyen en la economía gracias al sector financiero. El sector financiero que permite que esto se multiplique a través de sus diferentes canales de pago, canales de transacciones, pero también a través de créditos, a través de ahorro, a través de diversos productos. Este tema, el sector bancario y la salud del sector financiero en Ecuador, es una de las grandes fortalezas del país, conjuntamente con la dolarización. Es decir, las dos cosas están muy ligadas porque precisamente el tema de tener dólares, que es una de las instituciones más populares en Ecuador, es decir, el 94% de la población aprueba, está de acuerdo con que tengamos esta moneda y tener un sistema financiero saludable acompaña el dinamismo de la dolarización y acompaña que podamos hacer nuestras transacciones, que nuestro dinero no pierda valor, que podamos tener un nivel estable de inflación.
¿ok? Sin embargo, lo que ha pasado actualmente, y no sé si se han escuchado, dentro del contexto internacional, es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, que la Reserva Internacional, la Reserva Internacional, la Fed en Estados Unidos o el Banco Central de Estados Unidos ha incrementado lo que se conoce como su tasa Fed. Aquí lo podemos ver. Y esto fue un efecto post pandemia de subir el costo del dinero para enfriar la economía bajando la inflación. Entonces, empezaron a subir esto después de la pandemia, desde marzo de 2022, ha subido en niveles récord, los niveles más altos vistos en los últimos 20 años, y estamos en este momento en una tasa Fed de 5.5%. ¿Cuál es la tasa Fed? Es la tasa referencial de Estados Unidos de política monetaria a la cual diversos agentes, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, pueden acceder a financiamiento. Por ejemplo, si una empresa ecuatoriana quiere ir a pedir un crédito a una institución financiera americana o del mundo en general, pero americana para ponerle el ejemplo con la Fed, les va a decir, ok, la tasa de interés a la cual yo te puedo prestar es la tasa Fed, o sea, la tasa de política monetaria, más la prima de riesgo que tengas con base al análisis de capacidad de pago. Esto quiere decir que hoy en día acceder a financiamiento desde afuera cuesta alrededor de 2 dígitos. Esta tasa más la prima del riesgo está en alrededor de 12%, 13%, dependiendo de la institución financiera. ¿Okay? Cuando si íbamos y pedíamos el crédito en enero del 2022, esta tasa de la Reserva Federal era 0.25. Entonces el crédito nos costaba entre 4 y 5%. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Esto que está pasando en el mundo es una coyuntura completamente externa, hace que los dólares estén ahí, pero acceder a los dólares sea mucho más caro. Y esto está pasando en todo el mundo, también están más caros los euros, es decir, este es el efecto post-pandemia. Entonces, para nosotros traer más dólares de afuera, sumado a todos los elementos que conversábamos, vía financiamiento se vuelve mucho más costoso. Les digo ahora un 11, un 12% para acceder a créditos desde afuera. Y esto tiene una limitante importante desde el sector bancario, desde el sector financiero, donde también están las cooperativas. En el sector financiero existe esta línea que está acá, que es el techo a las tasas de interés, que es un control de precios, básicamente. Y este control de precios lo que me dice es, no importa que tu materia prima, dinero, esté más cara por las decisiones del Banco Central de Estados Unidos, no importa eso, tú tienes que seguir cobrando 10.18%. En este caso, este es el techo en este momento, 10.18%. No puedes subir nada. ¿Okay? Este es el equivalente a que en el mundo empresarial, por ejemplo, a una empresa que se dedica a hacer camisetas, el precio de la tela suba por factores externos y le digan, tienes que vender camisetas a $5. Y el productor de camisetas diga, oye, pero ahorita traer la tela me cuesta 10. No, qué pena, tienes que vender a 5. ¿Ok? Este es un control de precios absoluto. ¿Qué va a pasar con el productor de camisetas? Va a decir, no puedo salir a vender en esas condiciones, no voy a vender camisetas. ¿Ok? Lo que sucede acá es esta normativa de control absoluto del dinero, del precio del dinero a través de tasas de interés del crédito, lo que hace es que exista una exclusión financiera, que las entidades financieras ya no puedan seguir entregando créditos al ritmo normal, porque lo que deben hacer y la labor fundamental de las instituciones financieras es precautelar los depósitos, descuidar los recursos, y a pesar de que estas condiciones están presionando a que la materia prima del crédito, el dinero, tiene un costo más alto, yo no puedo seguir dando crédito porque me encuentro con este techo acá, ¿okay? Que es un control absoluto al precio del dinero. ¿Qué ha provocado esto? Esta es la cartera de crédito. Fíjense ustedes, está en este momento a 41.643 millones con un ritmo de crecimiento anual de casi el 10%, pero ya desacelerándose de manera importante. En octubre del 2022 crecíamos al 16%, ahora al 9.7%. ¿Okay? Y estos son efectos justamente de tener un control de precios y efectos adversos que te desaceleran el ritmo de crecimiento de los créditos. Y cuando el ritmo de crecimiento de los créditos es menor, por supuesto, el dinamismo económico es menor, y esto vamos a verlo también en indicadores que los veíamos al inicio, como el crecimiento económico. Por otro lado, por el lado de los depósitos están en este momento en 44.535 millones, con depósitos que crecen al 6.1%.
¿ok? Depósitos que están creciendo y también tienen esa tendencia de desaceleración, fíjense ustedes. Muy importante, dos cosas acá. En primer lugar, esta desaceleración que hay en el nivel de depósitos está ligada al tema de liquidez en Ecuador. Si la llegada de dólares que veíamos al inicio es una llegada que está muy fuerte por temas de remesas y exportaciones, pero no está muy bien, exportaciones no petroleras, pero no está muy bien por el lado de inversión, por el lado de financiamiento y exportaciones petroleras. Quiere decir que la cantidad de dinero en la economía no está creciendo a un ritmo óptimo, no están llegando dólares, no tenemos posibilidades ahora de acceder a nuevos financiamientos, al menos no en el corto o mediano plazo. Y quiere decir que esta masa de recursos que están precautelando los bancos potencialmente y dentro de los siguientes meses va a seguir con esta tendencia que es positiva, es decir, estamos creciendo, pero desacelerándonos en comparación con el año anterior. Es decir, crecemos a un menor ritmo. Otro elemento que quiero destacar acá es que los principales depósitos que precautela el sector bancario, que cuida el sector bancario, son depósitos a plazo en un 44%, luego le siguen los depósitos monetarios, que son las cuentas corrientes, y luego los depósitos de ahorro con un 25%. Destaco de manera muy importante como la tendencia en depósitos, incluso en momentos de pandemia, como estos que vemos acá, refleja la confianza de los ecuatorianos en el sector bancario. Es decir, a pesar de la grave crisis que atravesamos en pandemia, llena de incertidumbres, que no solo fue una crisis sanitaria, sino también una crisis fiscal, una crisis económica, esto no se convirtió en una crisis financiera, sino más bien todo lo contrario. Los ecuatorianos priorizaron ahorrar en canales formales en el sistema bancario, priorizaron seguir transaccionando y haciendo sus pagos, sus cobros a través de transacciones por canales bancarios que estuvieron funcionando 24 horas, y eso fue muy, muy importante para todo el dinamismo económico. Y finalmente quiero cerrar mi intervención mencionándoles que esto que seguramente ustedes lo están viendo y lo están sintiendo también muy de cerca. Esto es lo que se está pagando actualmente desde el sistema bancario por sus ahorros a plazo a más de 360 días como un indicador referencial. Y la relación es muy sencilla. Seguramente muchos de ustedes han notado que lo que están pagando por sus ahorros es mayor, que ha aumentado, que hay una mayor recuperación. La razón de esta recuperación se debe a principalmente el contexto internacional que les mencionaba, ¿ok? Que les decía, no pueden llegar dólares porque tengo estos techos acá, el costo del dinero en el mundo ha subido por factores externos. Y por tal razón, para yo seguir teniendo la materia prima del crédito, que es el dinero, premio mucho más el ahorro, incentivo el ahorro de las personas que recibimos en el país. Y en este caso, ahora nos enfrentamos a tasas pasivas de 8.7%. Entonces, esto es una tasa que las entidades bancarias están pagando por ahorros a más de 360 días. Esto es en promedio según datos del Banco Central. Esto nos convierte en la economía de la región, y aquí he puesto algunas economías también de América Latina que más están pagando por los recursos, por los depósitos. ¿Cuál es la coyuntura de esto? Es justamente el tema de si yo ya no puedo conseguir afuera, porque afuera lo que les decía cuesta 12%, tengo que conseguir internamente. Internamente hay esta presión porque todos quieren seguir colocando créditos, porque la demanda busca también tener este acceso a financiamiento y porque es un importante catalizador para el crecimiento económico. Entonces, en este sentido, se presionan las tasas pasivas. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Y ustedes, como están en el contexto empresarial, saben que si yo para obtener la materia prima el costo aquí es del 8. Bueno, esto está a septiembre, pero ya tengo acá el dato a octubre, es del 8.71. Eso es solamente el equivalente a la tela en el mercado de las camisetas. ¿Okay? Aquí es el dinero en el mercado del crédito. Ustedes saben que a este costo de 8.71% hay que sumarle el pago de la luz, hay que sumarle el pago de impuestos, el pago de trabajadores, hay que sumarle la ganancia, hay que sumarle todo esto. Entonces, el tema aquí se vuelve mucho más complejo cuando decimos, por ejemplo, y cuando escuchamos ciertas iniciativas, y ya Juan en la parte política seguramente va a ahondar en esto, pero cuando escuchamos iniciativas como, mira, las tasas de interés tienen que bajar al 5% para que haya más crédito, sucede todo lo contrario.
Si a mí conseguir la materia prima para el crédito me cuesta 8.7, ¿cómo voy a salir a dar un crédito al 5? Que si apenas uno de los elementos del costeo me cuesta 8.7. O si lo consigo de afuera, el 12%. ¿Okay? Entonces, este es un poco el análisis desde el punto de vista bancario. Y algo muy importante dentro de esto es que desde el sector bancario, por constitución, el artículo 308 pide a las entidades bancarias precautelar los depósitos. Y esto en línea de que el momento que nosotros queramos, a cualquier hora, podamos acercarnos a cualquier entidad y acceder justamente a este financiamiento, tenerlo disponible a cualquier hora del día, y es algo que las instituciones financieras, las instituciones bancarias en el país, por supuesto, cumplen a cabalidad con esto para que todos sigamos manteniendo la confianza en el sector y el crédito pueda seguirse dinamizando. Quiero cerrar finalmente mencionándoles que dentro del panorama económico para el próximo año, tenemos elementos cruciales a dar seguimiento desde el punto de vista empresarial, ligados principalmente a la posibilidad de que puedan llegar nuevos financiamientos. Esto va sin duda a dinamizar la economía, dinamizar los pagos, dinamizar todas las actividades que seguimos realizando en el día a día. Por supuesto, darle también un seguimiento al sector bancario, al sector financiero, a cómo se está moviendo el crédito. Lo que les mostraba acá, el crédito crece, el crédito aumenta en términos de su cartera, pero esta desaceleración es una amenaza constante si siguen existiendo normas como, por ejemplo, la que controla de manera absoluta el costo del dinero a través de topes o techos a las tasas de interés. Ese es otro tema también a considerar, porque de esta manera el crédito no puede seguir su rumbo adecuado, no puede llegar, por ejemplo, a pymes, no puede llegar a microempresas que se quedan excluidas y expuestas a un mercado financiero informal que lamentablemente existe dentro de nuestra economía. Esos son los elementos y, por supuesto, el compromiso siempre desde el sector financiero, desde el sector bancario, de acompañar el dinamismo de la economía, de acompañar el crecimiento económico, de seguir siendo ese canal principal para poder realizar transacciones, pagos, para seguir colocando créditos y, por supuesto, salvaguardar siempre los depósitos como principal prioridad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Realmente muy interesante la información que nos compartes y nos abre oportunidades para poder trabajar el próximo año, este 2024, con miras a un orden también más en nuestra parte financiera y conociendo un poco más de las estadísticas y números económicos que hay en nuestro sistema financiero. Muchísimas gracias. Dicho esto, nuevamente les repito, si tienen alguna pregunta la pueden poner en el chat. Estas van a ser respondidas al final de las charlas o nos levantan la manito y así podemos saberlo, ¿sí? Damos el paso a Juan. Juan nos va a acompañar en la parte del escenario político. Juan, por favor. Gracias, Cristina. Te hago una pregunta de entrada y es ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cómo quieres manejar los tiempos? Son las 5:11. ¿Cómo estás pensando tú para yo adaptarme a tu tiempo? No, ¿cómo hemos quedado? No te ¿Vamos preocupes, bien? Muy puedes bien. seguir tranquilamente. Dale, está muy bien. Oye, gracias, María Cristina, por la invitación. Saludar a todos los miembros de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas. Agradecerle a Andrea también por haberme sumado a esta conversación. Y bien, siempre es complicado hablar de política por dos razones. Primero, porque uno cuando tiene un auditorio tan informado como ustedes, resulta un desafío traer cosas nuevas. Pero, y además de otro lado, porque usualmente la política tiende a ser muy opinada y usualmente tendemos a opinar de política y no necesariamente hacer una suerte de análisis objetivo, que eso es lo que pretende esta presentación. Voy a compartir mi pantalla, que tengo un par de láminas que quisiera presentarles. No sé si es que alguien me puede dar alguna señal de que se está viendo todo. Quizá, Chris, me confirmas que lo ves. Se Yo me ve. quedo tranquilo. Dale, buenísimo. Esta es una presentación, simplemente una ayuda a memoria que lo que me va a permitir es navegar con la información que he traído. ¿Qué hay en esta presentación? Hay algunas partes. El primero, entender por qué el entorno es importante. ¿Sí? La segunda es la inseguridad y cómo está la pugna institucional. ¿Cuál es la agenda de reformas?
¿Cómo viene o vendría esta suerte de las etapas del nuevo Ecuador que nos invita el nuevo presidente de la República? ¿Cuáles son los riesgos del entorno? Si es que existe o no esta percepción de una nueva generación política y cuáles son unos pequeños factores económicos que creo que dan estabilidad política a este país. No voy a entrar en economía, creo que con lo que Andrea lo hizo, es lo más importante que se puede ver en este momento, pero hay temas que creo un par que pueden ayudar para entender los temas de la política. Y dicho eso, comenzar solamente por tres reflexiones sobre la importancia que tiene el entorno. Y el entorno es importante, ¿sí? Primero porque vivimos en un mundo que está hiperconectado. Es decir, todo el mundo más o menos se entera de cómo están las cosas en el mundo todos los días de una manera muy rápida. Y además es hipertransparente, es decir, hoy es mucho más difícil que la gente quiera esconder ciertas cosas y por ende las compañías se encuentran mucho más expuestas, ¿sí? Están mucho más expuestas al escrutinio público, ¿sí? Y cada vez más, mientras más van creciendo, mientras más van influyendo, que es lo que usualmente todas las empresas buscan, ¿sí? Usualmente termina siendo una exposición mucho más grande y los asuntos públicos sí se convierten en algo determinante incluso para la propia operación. Y después porque el consumidor se ha vuelto más exigente, ¿no? Hay criterios de marca que están ligados mucho al propósito de la empresa. Es decir, personas, consumidores que se deciden por una opción de compra, no necesariamente todo su criterio pasa por un tema de precio, sino también muchas veces por un tema del propósito de la marca y cuál es el objetivo que tienen el impacto o cuáles son esos programas que está haciendo respecto de la sociedad. Entonces, hay un consumidor que luce un poco diferente en el mundo. Y Ecuador, pues en ese entorno, ¿sí? Vive momentos muy complejos, ¿sí? Y como ustedes bien saben, el tema de la inseguridad es el tema prioritario. Yo vengo siguiendo la opinión pública quizá unos 15 años, ¿sí? Y los últimos 15 años, todo lo que hemos visto siempre ha sido por qué la importancia de la seguridad, perdón, los problemas de la economía, que es la pobreza, el costo de la vida, la inflación, siempre esos problemas han llegado a sumar el 70% de las preocupaciones de los ecuatorianos. Pero hoy el 50% solamente es inseguridad. Es decir, esto es una obviedad lo que estoy diciendo, pero para que tengan una forma de cuál es, una visión de cuál es la prioridad que tienen los ecuatorianos respecto al principal problema que sufren todos los días, ¿sí? No solo es una percepción, es una realidad, la cual la viven todos los días, y además hay un entorno en el cual la pugna institucional no deja de existir. ¿Sí? Quizá ahora enfocados mucho en lo que pasa en la justicia, en el Consejo de la Judicatura, en el Consejo de Participación Ciudadana. Recuerden, hace poco, pues se echó abajo la presidencia, incluso de uno de los dirigentes que gobernaba el Consejo, y ahora también incluso hoy día, se han sumado varias bancadas para avanzar en el juicio político contra el Consejo de la Judicatura. De manera que las pugnas institucionales, algo que siempre, además que no es nuevo, reviste el entorno ecuatoriano. ¿Sí? Y en este caso, ¿cuáles son esas agendas de reformas que al menos el presidente Noboa las ha comunicado desde su campaña? Primero es que sus ejes de trabajo serán el empleo, la seguridad y la salud. Sí, creo que el hecho de que cuando él visitó, pidió una reunión con el Consejo de Seguridad, luego en su segunda aparición pública con el presidente Lasso, creo que era la señal de que él es de seguridad le importa. Si ustedes se toman el tiempo de ver la entrevista del día de hoy, que ha sido la primera entrevista, vamos a ir un poco más a profundidad, del presidente Noboa, ¿sí? Son 45 minutos de entrevista que le recomiendo. Creo que ustedes pueden dar cuenta de que sin duda el tema de seguridad es una prioridad. Él habla y que ya existe un plan, ¿sí? Incluso decía, no le cuenten a Fito, pero el plan está bonito, decía él, y cita del presidente, y en principio se debería conocer cuáles son esos lineamientos próximamente. En el caso de una reforma económica al mes, eso fue urgente al mes, eso fue lo que ofreció el candidato Noboa, hoy el presidente Noboa ha presentado una reforma tributaria, ¿sí? A la Asamblea Nacional que cumple con un poco los anuncios, ¿no? Esta suerte de IVA diferenciado para el sector de la construcción, incentivos, ha presentado un paquete de reformas a las alianzas público-privadas y a las zonas francas, y además de esta suerte de incentivo a la contratación de jóvenes. Vendría
hacia fines de diciembre, una reforma energética. Recuerden que se iba a hacer un estado de excepción, ¿sí? Ahora ya no está sobre la mesa. Lo quería poner acá un poco para explicar que las condiciones del país no necesariamente permitían que se lo declare, por el cual habrían podido enviar un par de reformas urgentes al mismo tiempo, pero hasta fin de año se espera, cuando se apruebe esta, llegue una nueva que contenga la reforma energética. Y de ahí, pues ya se ha hablado estos días de la posibilidad de una consulta popular dentro de los primeros 100 días, como ofreció el candidato Noboa, que podría llevarse a cabo hacia el mes de marzo. Pero también hay personas que no dejan de pensar que quizá esa reforma, esa consulta, pueda llegar atada a las elecciones del año 25. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuáles son un poco esas etapas, ¿sí?, que podría tener este proyecto, el proyecto político que lo llama el Nuevo Ecuador? El presidente Noboa, en un segundito. Bien, en el caso de las etapas del Nuevo Ecuador, tenemos tres. La primera es, denme un segundo, la transición. ¿Cuál es la transición? La transición son las prioridades que el presidente Noboa estaba entregando a la Asamblea, a su gobierno, y en este caso fue el tema de la seguridad, ¿sí? Después fue el tema del gabinete, ¿sí? El gabinete ministerial, que era proponernos a los ecuatorianos cuál era su gabinete, y después la relación con el legislativo, que fue la definición que tomó el presidente de armar una primera mayoría. Esa primera mayoría quizá de instalación, ¿sí?, que ocurrió hace pocos días, que permitió repartir el poder en la Asamblea Nacional, y que vamos a ir viendo hasta cuándo va a durar esa mayoría. ¿Y por qué digo hasta cuándo? Porque finalmente vendrá un proceso electoral nuevo, vamos a hablar de eso, que podría llevar a que esa mayoría no necesariamente termine operando de una manera unánime. La percepción será esta segunda gran etapa. Me parece que vendría una suerte de, oye, mira, hay una percepción de que el empleo ha mejorado o la seguridad ha mejorado por una serie de medidas que en los próximos 90 días o máximo 4 meses el presidente Noboa pueda poner sobre la mesa, para que los ecuatorianos sientan que algo está mejorando. ¿Por qué? Porque de esa forma lo que le permitiría a él es entrar a una tercera etapa, que creo yo que vendría hacia el segundo semestre del próximo año con fuerza, pero antes con algún tipo de señales, que es ya la campaña. Si un presidente candidato, todos hemos visto en todos los foros y sabemos que el presidente Noboa buscaría una reelección, al menos por ahora esa es su decisión, buscar una reelección en el año 2025. Recuerden que la muerte cruzada determinó que este sea un periodo que solamente concluye el periodo del presidente Lazo, pero hay la posibilidad de que pueda ser reelegido, y ahí el Ecuador podría estar pensando que si se reelige Noboa, tendría un presidente de 5 años y medio. Y de ahí, ¿cuáles son esas claves para gobernar? ¿Sí? Lo primero es manejar las expectativas, y eso hay que tener pues mucho cuidado. Si bien hay mucha expectativa por un nuevo mandatario, por un joven mandatario, también hay muchas realidades, y esta suerte de gabinete joven con viejos problemas, sí, es algo que vamos a ver en estas próximas semanas y meses, y creo que la capacidad de mostrar liderazgo del presidente. Los ecuatorianos buscan sin duda un liderazgo, y además de mostrar la capacidad de gestión, es decir, que las cosas que se dicen se hagan. Y eso creo que van a ser parte de las claves que tendrá que implementar para poder tener un gobierno exitoso. Ahora, esta presentación tiene una sección que son los riesgos del entorno, y es entender qué riesgos, desde el lado, por supuesto, político, pueden afectar el entorno, y esto también complementa lo que Andrea comentaba en su presentación, y es que pueden ir tomando ustedes para sus procesos de planificación para el próximo año. Hoy, pensar en el largo plazo en el Ecuador es bien complejo, en el mundo es bien complejo, ¿sí? Porque el mundo está difícil, el mundo es complejo, el mundo está cambiando, pero el Ecuador también, y estas etapas que ha vivido el país determinan un escenario, en algunos casos impredecible, otros incierto, pero creo que hay unos elementos que podemos poner sobre la mesa que les puede ser de utilidad. El primero es este gran riesgo de los procesos electorales permanentes. Si ustedes se dan cuenta, cuando se dicta la muerte cruzada, mayo 17 de este año, ¿sí?, se arranca Ecuador 2 años de campañas electorales. ¿Por qué? Porque vino la campaña en la que ganó Noboa. Luego de eso viene esta suerte de momento en que igual, ¿sí?, se están comenzando a mover las frutas, y luego
vendrá ya un proceso formal. Si ustedes la escuchan a la presidenta del Consejo Nacional Electoral el día de ayer, luego de salir de la reunión con el presidente, ella comenta que el periodo electoral va a comenzar en febrero del próximo año. Y esto quiere decir que ahora estamos en diciembre, ¿sí? En 2 meses comenzamos otra vez un periodo electoral en el Ecuador. Y por supuesto eso trae su incertidumbre. El segundo es la estabilidad política propia e institucional del país. Si ustedes se dan cuenta, en 24 meses el Ecuador habrá tenido 3 presidentes. 3 presidentes, por decirlos en términos de periodos, ¿sí? Estará Lasso, estará Noboa y después quien suceda a Noboa o Noboa reelegido. Sí, pero serán 3 presidentes finalmente de la República en apenas 24 meses. No necesariamente la estabilidad termina siendo nuestra principal característica. ¿Qué también es importante para los negocios? Tomar en cuenta los cambios regulatorios, ¿sí? Tenemos una asamblea nueva que estará 17 meses igual, y si ustedes se dan cuenta cómo es el flujo de proyectos de ley, en un periodo normal de 4 años solían ingresar 275 proyectos de ley. Hoy, sí, conozcan ustedes que en los últimos 2 años, hasta que la asamblea pues se cerró, ingresaron 577 iniciativas legales. Esto creo que se explica por una serie de razones, ¿sí? Voy a explicar un par, pero esto lo que determina es la cantidad, esta suerte de huracán, esta suerte de pues, gran embotellamiento de proyectos de ley que están en la Asamblea y que por supuesto a todos los sectores podría afectar. En ese caso, creo que también hay una suerte de una especie de populismo legislativo, ¿sí? Que ha existido, que ahora se evalúa a los asambleístas por la cantidad de proyectos que ingresan y no por la calidad de los proyectos que ingresan. De manera que el asambleísta que más proyectos ingresa es el más eficiente y el que hace menos, pues por supuesto, es el menos eficiente. Tú puedes presentar 10 proyectos que cambian un artículo o una reforma bien pensada de 300 artículos, pero hoy en día es más valorado estos 10 proyectos por un tema de cantidad que aquella reforma única que puede haber hecho de un gran paquete de reforma legislativa. De manera que vamos a ver una gran cantidad de proyectos de ley que van a ingresar nuevamente. Ahora las comisiones legislativas, sí, todas las comisiones de la Asamblea en esta primera semana de trabajo se han enfocado en diseñar un plan de trabajo y hacer las consultas al jurídico de la Asamblea para saber qué hacen con los proyectos heredados. ¿Por qué? Porque en la Asamblea, sí, cuando se cortaron los procesos en mayo 17, sí, hay proyectos que estaban pues rodando sus periodos. Entonces la pregunta es, ¿se suspendió el periodo y ahora continúa? Ya ha pasado antes en otras asambleas que llega una comisión nueva y dice, mira, ese informe para segundo debate estaba casi elaborado, bueno, vamos a comenzar nuevamente el informe para segundo debate porque somos nuevos legisladores los que estamos componiendo esta comisión. De manera que todavía hay una gran pregunta de cómo se van a manejar determinados textos y ahí hay un foco de riesgo, ¿sí? Un cuarto punto es el propio tema de la inseguridad. O sea, el riesgo de la institucionalización de la inseguridad. ¿Y a qué me refiero con esto? Al hecho de que casi que la inseguridad es algo con lo que hay que vivir y trabajar y con una inseguridad muy compleja. Si ustedes dan cuenta, más del 500% de aumento en el número de homicidios intencionales en comparación del primer semestre del año 19. Es posible que cerremos este año con 7,000 muertes violentas, lo cual es un número que creo que debe espeluznarnos a todos, ¿sí? Y dar cuenta de la dificultad que puede ser para un Estado al cual la inseguridad, los carteles, las organizaciones delictivas, por supuesto que han rebasado la capacidad del Estado y la capacidad de poder pues, asistir a sus ciudadanos y cubrir esto. Por eso es que la cooperación internacional, la cooperación de afuera va a ser muy importante para el país porque, en mi opinión, de esta no salimos solos, porque es muy complejo, hay muchos recursos en juego, se necesitan muchos recursos para ese gran control. Hoy el presidente Noboa decía que hay que introducir nuevas formas de medir el éxito en la batalla contra la inseguridad. Hacía una suerte de reparo a que solamente en el gobierno anterior se medía por el número de toneladas de droga que se capturaba, ¿sí? Ahora él propone que evaluemos más bien por cuántas menos personas, él hablaba de números, él se expresó muy fuerte diciendo
casi que no existirían asesinatos o que no hayan vacunas o que no hayan extorsiones. Entonces, la vara la pone bastante alta. Y de ahí, el último riesgo, creo que es súper importante, ¿sí? Es entender este gran cuestionamiento que existe a la democracia, ¿sí? Cuando ustedes se dan cuenta, en el Ecuador, estas son información del Latinobarómetro, que es una encuesta que se hace todos los años en todos los países de América Latina, que resulta comparable y permite hacer un ranking de cómo están los países. Si nos damos cuenta, en el Ecuador, solo el 9% de ciudadanos confía en el resto de ciudadanos. Es decir, Ecuador está en la parte baja de la confianza interpersonal. ¿Sí? La pregunta es, ¿usted confía en la gente que está alrededor de usted? Solo el 9% dice que sí. Después, el país es el último en América Latina en el apoyo a la democracia. Si el 49% está de acuerdo con la democracia, el 51% no. Y el penúltimo es el penúltimo puesto es el Ecuador, si estamos satisfechos con el sistema democrático. Y el 12% dice que sí. Es decir, esa gran cantidad de 88% de personas no está satisfecho por los resultados que le ha dado a su vida. De manera que esto lo que nos refleja es precisamente lo que la fotografía comunica, esta posibilidad casi que a veces muy difícil de proyectar, a veces muy difícil de prever de que existan estallidos sociales en las calles. Me parece a mí que las elecciones que vienen generales del año 25, ¿sí? Provocan que muchos actores no tengan incentivos para hacer protestas porque precisamente estarán preocupados por las elecciones, pero no quiere decir que otro tipo de organizaciones, incluso organizaciones delictivas o organizaciones del crimen organizado, puedan impulsar que el caos pueda reinar en el país. Esto es algo que Chile lo vivió. Recordemos, un país al cual se ha destacado en principio por su estabilidad, pero de repente cuando un nervio fue tocado de una manera muy inconveniente o muy dura, finalmente hubo este gran estallido social y creo que Ecuador, tanto en el año 19 como en el año 22, dio cuenta de la posibilidad de que de repente una mecha crea y active un espacio de movilización. Cierro con dos reflexiones finales y la primera es, si es que viene una nueva generación en política, me parece que sí. ¿Qué quiero decir con esto? Más allá, creo que la imagen que nos deja el gabinete del presidente Noboa, sí, nos deja ver que hay un cambio. La siguiente pregunta es, ¿ese cambio será un cambio real? ¿Será un cambio profundo? ¿O estamos viendo más una cosmética de cambio? Eso es un tema que habrá que verlo en las próximas semanas y meses. Si ustedes toman en cuenta la fotografía del primer debate, ¿sí? De la primera vuelta, quizá quitando uno o dos candidatos que tenían una edad un poquito más alta, pero el resto se encuentra entre los 40 y los 45 años. ¿Sí? Suma tú un poco buena parte del gabinete del presidente Noboa. Después tienes funcionarios como en su momento el canciller Holguín, el ministro Prado. Son muchas personas que han entrado a la política ecuatoriana y que parecería que hay una suerte de cambio. Yo no estoy diciendo que esto va a ser mejor o va a ser peor. Simplemente creo que hay una nueva generación que está tomando las riendas de la política en el país y a quienes les veremos hacer política los próximos años. No por nada tenemos un presidente que tiene 35 años, ¿sí? Tiene 35 años, es muy joven y creo que todavía sigue siendo esta gran expectativa respecto a lo que pueda él brindarle al país. ¿Sí? Ahora, cierro con dos temas. El primero es, bueno, con el último tema, perdón, de los factores económicos de estabilidad política relativa. ¿A qué me refiero a esto? A que creo que hay dos o tres factores que nos permiten dar cuenta de por qué, de alguna u otra forma, la política, con tantos problemas, ¿sí? Ha sido de alguna u otra forma gestionada en el Ecuador. Y el primero es por las cifras de las remesas. Sí, Andrea ya nos contaba cuáles son las cifras de las remesas actualmente, cuáles son las remesas netas, hablaba ella. Y por ahí revisé un dato que se estimaría que este año puedan llegar incluso más de 6.000 millones de dólares de remesas al Ecuador en total, de todo el año, lo cual es una cantidad de dinero muy importante. Es muy importante y está llegando en buena parte de esas remesas
a personas, ¿sí?, que no tienen un empleo o que se encuentran en la informalidad, y eso les ayuda a tener una suerte de consumo, porque recordemos que el gran problema en la economía ecuatoriana, en la economía real, termina siendo el empleo. Y cuando 3 de cada 10 pues tienen una suerte de empleo formal, el resto no. Y ahí se vuelve su vida un poco menos predecible. Entonces las remesas resultan de mucha importancia. El segundo, lo que Andrea notaba, la fortaleza del sistema bancario privado. Yo llevo a la reflexión y digo, ¿qué pasaría si es que estuviésemos viviendo momentos de alta complejidad política y además tuviésemos un sistema financiero privado que esté complicado? Sí, creo que nadie quiere imaginarse este escenario, que es el que no existe, pero creo que ahí nos damos cuenta porque esta fortaleza es importante. Finalmente, el consumo de los hogares. Sí, me revisaba un par de cifras y son casi el 2.4, 2.5% de crecimiento de, de consumo de los hogares, lo cual permite ver que todavía, si pese a que los números no terminan de ser de todo auspiciosos, pero tienes una cantidad de gente que sigue consumiendo y me parece que en buena parte sigue siendo por las remesas a las cuales están llegando. Y finalmente cierro con el dólar. O sea, el dólar es, y si ustedes vieron, incluso en política resulta de mucha importancia dar cuenta de lo que significa el dólar para el Ecuador. 96% de la gente está de acuerdo y respalda la dolarización, de manera que ese sistema creo que nos ayuda en algunos casos a no ver ciertos problemas, ¿sí? Porque el tipo de cambio no nos deja, no nos tapa los ojos para ver ciertos problemas, pero creo que nos da seguridad de que hay una moneda que todavía tiene un respaldo de solidez. Yo me quiero quedar hasta ahí, ¿sí, María Cristina? Y creo que con eso hacer algo relativamente ejecutivo, son 5:34, pero quería hacer esta reflexión desde el lado de la política de una manera muy objetiva para entender cómo puede ser de importancia este análisis de entorno para ustedes y para sus empresas. Y yo concluyo y cierro hasta ahí. Muchísimas gracias, Juan, por esta explicación, aunque breve, pero súper interesante, de las perspectivas políticas para este 2024. Tengo una pregunta para Andrea. Dice así: ¿qué medidas se deben tomar debido a la desaceleración del crédito? Muchas gracias. No me permite prender la cámara. Voy a continuar con mi respuesta. Sí, no tengo habilitada la opción. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. A ver, algo muy importante dentro de las perspectivas, y este es un tema que va a estar latente dentro de el ámbito económico para el próximo año. Ay, creo que ya está. Es precisamente el tema del crédito. Yo les decía que el crédito es un catalizador fundamental dentro del crecimiento económico. Darle seguimiento a esto es crucial para ver por dónde va el dinamismo económico y cómo las actividades económicas están justamente demandando créditos. Una de las grandes limitantes es la existencia de techos a las tasas de interés, que yo les hacía el símil de un control de precios absoluto. En la medida de que estos techos a las tasas de interés se vayan flexibilizando y vayan reflejando las condiciones de mercado, el crédito va a retomar un rumbo de mayor aceleración. Entonces, esto va a ser una de las variables principales y esto está en manos directamente de la Junta Financiera. Esto podría ayudar muchísimo al tema de fortalecimiento del crédito, es decir, que haya una fluctuación, es decir, si los factores en este momento de variables como la Reserva Federal en Estados Unidos aumenta el costo del dinero, pues que en este momento se pueda ver también ese incremento en el costo en Ecuador, el momento que baje, que vuelve a fluctuar y que vaya a una metodología mucho más flexible considerando las condiciones de mercado. Eso en un primer momento. Algo que fuera mucho más rápido y mucho más sencillo de hacer. Les comento un tema. En Ecuador, de cada 10 personas, solamente 2 tienen acceso a un crédito formal. Esto deja alrededor de 10 millones de ecuatorianos sin acceso a crédito y expuestos lamentablemente a un mercado informal, lo que conocemos como el chulco. El chulco, donde según un estudio que hizo un buró de crédito internacional que se llama Equifax, determinó que en Ecuador el chulco llega a cobrar intereses de alrededor del 100% mensual o supera el 1.200% anual. ¿Esto qué nos demuestra?
que estas políticas públicas de controles, de techos a las tasas de interés, está creando un mercado paralelo que fortalece la informalidad, fortalece el chulco y deja a millones de ecuatorianos en manos de este mercado. Algo que podría ser una solución muy sencilla, por ejemplo, es impulsar un segmento de crédito de inclusión. Y me refiero a, por ejemplo, un segmento que esté específicamente diseñado para personas que nunca han tenido acceso a un crédito antes, para estos 10 millones de ecuatorianos, para personas que no tienen historial crediticio, jóvenes, personas que están justamente en manos de la informalidad, microempresarios, etcétera, y que les permita acceder a una tasa un poco más alta de lo que actualmente rigen las tasas para compensar justamente el nivel de riesgo y que al cabo de un año, cuando la persona ya haya construido su historial, haya demostrado su carácter de pago, pueda reubicarse dentro de los otros segmentos de crédito normales. Esto permitiría el acceso a crédito y el dinamismo mucho más rápido de más ecuatorianos, que se fortalezcan mucho más, principalmente las microempresas, que son las más afectadas por este tipo de medidas, y que el acceso a crédito sea en vías formales, no a través de estos canales como el chulco. Entonces, esas podrían ser dos alternativas importantes para cambiar esta perspectiva que les he comentado en crédito, que por el momento afronta un momento de desaceleración, dada la coyuntura global, pero también la inflexibilidad normativa al poner aquí un control absoluto mediante techos a las tasas de interés. Muchísimas gracias, Andrea, y muy interesante tu comentario con respecto a estas alternativas o propuestas que podrían viabilizarse para el próximo año. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Pueden activar su micrófono. ¿No? Creo que quedó súper claro. Agradecerles como Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, a Sobanca, por estas dos intervenciones muy interesantes que nos dejan un panorama un poco más claro sobre lo que se viene en el próximo 2024, tanto en lo económico y lo político. Muchísimas gracias, Andrea y Juan, por estar con nosotros y compartir estos temas. Y gracias a nuestros socios por su asistencia y participación. Muchísimas Gracias a gracias a ustedes. todos. Muchas gracias. Una buena tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego.